Es de importancia vital utilizar la oportunidad que nos dan los medios de comunicación para manejar temas que sean del interés de toda la población y si no, de una parte muy importante de ella. El tema económico es fundamental. Incluso no debe haber ninguna persona que vaya a querer dedicarse a la vida política que no maneje los temas económicos, pero todavía más. Aquellas personas que son figuras públicas que manejan o trabajan en el área de la comunicación deben dedicarse o planteárselo como tarea pendiente, indagar en relación a temas económicos, porque este es un eje transversal en todas las sociedades. República Dominicana inicia el nuevo año e inicia un nuevo año con una situación difícil como la del anterior y todas las sociedades del mundo. La pandemia. La pandemia es un tema que estará siempre presente entre nosotros, incluso hasta cuando hayamos controlado esta situación. Pero la pandemia trae de la mano otro tema fundamental, que es el tema económico. República Dominicana inicia un nuevo año, sin embargo, tenemos que pensarnos en este año, económicamente hablando, atrapados en la pandemia. Vamos a hablar del tema económico. Qué bueno que podemos hacerlo con un experto economista que además de todo se ha dedicado a la parte docente y comunicacional, entonces no tiene banderías políticas. Eso hace que nos pueda hablar de manera franca de este tema. Definitivamente, el licenciado Alejandro Arredondo, que ya para nosotros es parte de ahí entonces y a quien le queremos agradecer infinitamente que siempre que tocamos su puerta está con nosotros. Licenciado Alejandro Arredondo con nosotros esta noche, economista de los de verdad. Muchas gracias, querido. Bueno, Gracias por muchas estar aquí. gracias a ti, Taina Gotro, por la invitación y desearle un feliz, venturoso año 2021, tanto a ti, a tu familia, como a tus televidentes, a todo lo que, a quien te sigue, inclusive hasta por las redes, preservando siempre, cuidándose de esta pandemia, de esta enfermedad. Sobre todo hay que tener salud. Como decía antes, al inicio, el introito de este segmento, la economía va muy ligada a la política y la política a la economía, pero desde este ángulo podemos verlo, desde este ángulo docente, académico, podemos verla desde una forma objetiva. Así que un placer compartir contigo y con todos tus televidentes. Gracias. Alejandro, todos los días salen informaciones económicas, todos los días salen noticias de la economía, tanto a nivel global como a nivel local, pero a mí me llamó muchísimo la atención un tema que la verdad que de una vez toqué tus puertas porque necesitaba que esto fuera digerido por la población para nosotros más o menos entender de qué se hablaba. Recientemente salió una noticia donde decía que el presidente Luis Abinader promulgó la modificación a la ley de proindustria que procura incrementar la competitividad de la industria nacional, fortalecer las cadenas de valor y estimular las exportaciones nacionales a través de una serie de medidas orientadas a la renovación y modernización del sector manufacturero nacional. Se ha hablado de que ya nuestro mayor renglón de ingresos para mantener nuestra economía, que es el turismo, en este momento está afectado de una forma terrible, como en todas partes del mundo, como decían algunos analistas, así como nosotros, no se nos ocurre salir a vacacionar a ninguna parte del mundo, si salimos es por necesidad, tampoco le va a pasar a otros para venir a República Dominicana. Hay que seguir apostando a reforzar y a relanzar el turismo, pero se habla también de otras renglones de la economía. Usted aquí
ha planteado esos renglones anteriormente. Usted había hablado que había que manejar lo que había sido el acuerdo de libre comercio, readecuarlo, ver en cuáles en las fortalezas nuestras para ver cómo nos hacíamos competitivos a nivel local, regional y mundial. Esto, ¿qué significa? Esto es esperanzador. ¿En qué medida podemos contar con que esto, hablando ya de un sector específico como el manufacturero, que esperamos que nosotros aquí tenemos una gran cantidad de mano de obra, qué significa esta ley que el presidente ha promulgado para readecuar la de que ya existía de Proindustria, licenciado? Sí, bueno, gracias, Daina. Bueno, ha tocado varios puntos ahí. Vamos a decir algo, y es que el sector industrial se caracteriza por la creación de un gran número de empleos por cada unidad de capital invertido. Al inicio de la década del 2000, el sector industrial dominicano generaba casi 2 empleos por cada 10. Hoy genera menos de 1 de cada 10 empleos, o sea que un sector que se ha quedado rezagado, pero que también ha sido víctima, vamos a decirlo así, del entorno internacional, como es la globalización, la liberalización comercial. Y esto, en el 1968 se promulgó la ley 299 de incentivo industrial. Esa ley inicialmente era por 8 o 10 años y duró hasta 1992. Luego, en el 2007, dentro del Plan Nacional de Competitividad Sistémica, se promulgó la ley 392-2017, que propugnaba para innovar e inyectar recursos, exenciones, incentivos fiscales a la industria para que se renovaran y que le pudieran hacer frente a los retos del entorno global. Y esta ley que se acaba de aprobar, bueno, el 28 de diciembre, parece que fue promulgada, sobre incentivos y de competitividad e innovación industrial, que sustituye a la 392, que es de Proindustria, una entidad que se creó dentro de ese contexto, lo que era antes la Corporación Nacional de Fomento Industrial. Le otorga ahora unos incentivos, unas exenciones fiscales por 15 años. Con esta ley lo que se procura es incrementar la competitividad del sector industrial para hacerle frente a los productos, a las importaciones que vienen dentro de los acuerdos de libre comercio, así como aquellas importaciones que no están dentro de los tratados de libre comercio, fortalecer la cadena de valor. Aquí es importante destacar que la industria nacional es un elemento, un sector que encadena varios sectores de cadena de valor. Estimular las exportaciones nacionales, no solamente las industrias grandes, sino también a las pequeñas. Hay un sinnúmero de industrias pequeñas que exportan hacia el mercado natural, que es el mercado de Haití, y esto se hace a través de una serie de medidas orientadas a la renovación y modernización del sector manufacturero. Lo que se busca también con esta ley es corregir algunas distorsiones fiscales que en principio el ITEVI, que se pagaba para las importaciones de los insumos que se traían para utilizarlo en la transformación de la transformación en mercancía, luego fue cambiado en el 2008 a la Dirección General de Aduana. Eso era una distorsión. También hacer más fácil producir. Como te dije antes, estimular la industria local. Permite también la compensación del pago del ITEVIS y resaltar también facilitar el encadenamiento productivo entre el sector industrial y la zona franca, porque en República Dominicana, Taina, el sector industrial
hay dos sectores industriales. Hay un sector industrial nacional y hay un sector industrial de zona franca. El sector industrial nacional se ha quedado un tanto rezagado, y si vemos las gráficas, como el aporte que ha dado al Producto Interno Bruto ha ido disminuyendo desde un 20 y algo por ciento, ha disminuido a un 14.8%. Sin embargo, el sector de zona franca, el sector industrial de zona franca, ha sido más dinámico. Pero, ¿qué sucede? Que entre el sector industrial y el sector industrial nacional y el sector industrial de zona franca no se ha producido esa conexión, ese encadenamiento productivo. O sea, que en lugar de que las zonas francas traigan insumos del exterior, puedan consumir insumos del mercado nacional, y eso aún no se ha logrado. Y eso es lo que se trata esta ley que acaba de promulgar el presidente de la República, Luis Abinader. Las zonas francas locales instaladas en el país, que a la fecha importan alrededor de unos 3.600 millones de dólares anuales por insumo para la producción. O sea, imagínate, Taina, que estos 3.600 millones se produzcan, estos insumos se produzcan aquí, nosotros podamos entonces o una parte por lo menos de ellos. Claro, claro. Entonces, pero para eso se necesita un sistema nacional de calidad, porque las zonas francas industriales tienen un estándar de producción en cuanto al insumo. O sea, es un producto que va a los mercados internacionales, y esos mercados internacionales le exigen una determinada calidad en cuanto a la presentación, contenido. Entonces, en República Dominicana, si bien es cierto, nosotros hemos avanzado en cuanto al encadenamiento productivo de equipamiento médico, dispositivos médicos, específicamente en el sector plástico, debemos de avanzar en otros sectores. Así que esto es la bondades de esta ley, pero tiene un asunto, y es que esta ley, esta nueva ley de proindustria, vamos a decirle así, duró mucho tiempo discutiéndose en el Congreso Nacional, y el kit del asunto era los incentivos que se le iban a otorgar y por el tiempo que se le iba a otorgar. Cuando nosotros en la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo se establece un pacto fiscal. Yo creo que se avanza en cuanto al conocimiento de esta ley, pero yo creo que esto va a estar discutiéndose, esta ley, junto con otras más, dentro de las negociaciones o dentro de los debates para un pacto fiscal. Precisamente, licenciado. Vamos a una pequeña pausa. En el próximo segmento dejamos desde ahora el tema, el pacto fiscal, hacerlo o no hacerlo. ¿Qué cree el economista Alejandro Arredondo en relación al tema y de si se debe hacer, cuándo sería el mejor momento? Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en breve. Continuamos conversando con el licenciado Alejandro Arredondo, economista, profesor universitario, comunicador, quien se ha dedicado a traducirnos de una manera más legible, más entendible, más que se pueda deglutir mejor este asunto de la economía, que aunque es un dolor de cabeza, al final termina en nuestras costillas, señores, definitivamente. Aquellas personas que dicen, bueno, yo me enfermé de coronavirus, realmente fui a un hospital, me atendieron, no pagué un centavo
Eso es lo que usted cree que no pagó un centavo o que no pagamos nosotros como sociedad un centavo. El gobierno de turno pues toma y de una u otra manera se hace cargo de esos gastos, pero esos gastos de una u otra manera están. Y todo esto que fue utilizado en lograr usted su salud, de una u otra manera lo pagamos todo. Lo que significa que aquellas personas que consideren que ahí están los hospitales y que las pruebas son gratuitas y que el manejo es gratuito, de una u otra manera incide en la economía, entonces tratar de cuidarnos todos hace que se tenga que gastar menos en tratar de curar a los pacientes, sino de una u otra manera la parte preventiva. Así es, ¿verdad que sí, licenciado? Sí, realmente sí. Nosotros en economía, los economistas, tenemos una frase adjudicada a un economista, no recuerdo, premio Nobel, no recuerdo el nombre de él, pero dice él que en economía no hay desayuno gratis. En alguna parte tiene que pagarlo. Y aunque se vean que las pruebas son gratis, pero eso ha significado un alto gasto para el gobierno y un sacrificio para el gobierno y obviamente para la ciudadanía de los recursos de manera racional, si quieren, porque nosotros como país pobre debemos de optimizar estos recursos que lo necesitamos en otras áreas, en las áreas de educación, en las áreas de infraestructura, en las áreas de la construcción. ¿Sí? Entonces, con relación a lo del pacto fiscal que decía en el segmento anterior, mira, la República Dominicana, antes de la pandemia, es decir, en el periodo pre-COVID, la presión fiscal en República Dominicana era de un 14.3%, es decir, la relación de ingresos sobre el Producto Interno Bruto. Ahora, con la reducción de los ingresos del Estado, del gobierno, y el aumento de los gastos, esta presión fiscal se ha reducido a 11.9%. En la Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue una ley promulgada en el 2012, la Estrategia Nacional de Desarrollo es la ley 1-12, se establece que a este momento, o sea, a este 2020, nosotros deberíamos tener una presión fiscal de un 16%. Entonces, eso no se ha podido. Esto no solamente es un tema puramente económico, sino también político y de intereses de grupos, porque nadie quiere que se le ponga impuestos. Si tú quieres que te le ponga impuestos a ti, pero no quieres que te ponga impuestos a mí, o sea, esto no se ha podido. Entonces, ahora se torna un tanto más difícil llevar a cabo un pacto fiscal en las actuales condiciones. Primeramente, porque en época de depresión no se pueden aumentar impuestos, porque no se recaudaría lo suficiente, pero además el consumo se restringe. Entonces, hay que esperar una reactivación de la economía dominicana cuando ya la economía comience a tomar su rumbo, a retomar su rumbo a partir de un crecimiento, de su crecimiento potencial, que es un 5%. Entonces, nosotros sí perdimos una oportunidad en el pasado cuando estuvimos creciendo por encima de un 5.5%, llegamos inclusive hasta un 6.3%. Perdimos esa oportunidad de hacer las reformas. Pero también una reforma fiscal no solamente implica aumento de los impuestos, también implica una reducción de los gastos, una redirección de los gastos del gobierno. También implica una modificación de la parte del financiamiento externo. Y cuando hablo de estos tres elementos, o sea, de los ingresos, del gasto y del endeudamiento externo, debemos, en la parte de los ingresos, debemos de hablar de que en República Dominicana se debe poner orden en cuanto a la reducción de la evasión fiscal
que en el caso del ITEVIS, o sea, del impuesto de la transferencia de bienes industrializados, ronda de un 45 a un 65%. Y en el caso del impuesto sobre la renta, ronda de un 50 a un 65%. O sea, es una evasión demasiado alta. Por cada punto que nosotros podamos reducir de la evasión fiscal para la República Dominicana o para el gobierno dominicano, le representa unos 5.000 millones de pesos anuales, imagínate. Entonces, yo creo que desde hace un tiempo las agencias recaudadoras han ido poco a poco eficientizando el cobro de los impuestos a través de los varios mecanismos que tienen a su disposición utilizando la tecnología. Pero reiterar que las discusiones o los debates para un pacto fiscal debe ser a partir de una reactivación de la economía dominicana, y esa reactivación de la economía dominicana está muy supeditada al proceso de vacunación que se lleve a cabo, que en República Dominicana se tiene contemplado que sea en marzo o abril. Ahora, yo creo que el gobierno debe de iniciar un proceso de promoción para que las personas pues, puedan vacunarse, porque así como hay un sector de la población que quiere vacunarse, hay otro sector que no quiere vacunarse. Entonces, es llevarle ese proceso de sensibilización comunicacional a esas personas que tienen resistencia a la vacuna, porque aquí decimos algo y es que dicen las personas, no, yo no me voy a vacunar. Sin embargo, se toman algo, ya sea un brebaje, ya sea para curarse una enfermedad sin medicación. Entonces, ¿en qué estamos? Vuelvo a lo económico. Ese debate del pacto fiscal debe incluir también la redirección de las exenciones y los incentivos fiscales. Hay sectores de la República Dominicana que ya no es necesario que mantengan los incentivos y las exenciones fiscales. Deben ser redirigidos. Estamos hablando del sector turismo, estamos hablando del sector industrial, estamos hablando del sector servicios. Entonces, y el Fondo Monetario Internacional en un informe que hace anualmente bajo el capítulo 4 menciona que las exenciones fiscales, las exenciones y los incentivos fiscales deben ir gradualmente reduciendo. Aquí se hizo una gran reforma integral en el año 90, 91, 91, 90, 90, 92, una gran reforma, pero poco a poco, a través de los años, se fueron distorsionando varios impuestos. Por ejemplo, aquí para las MIPIMES, ese anticipo del 5% debe de eliminarse, porque te están cobrando un 5% por las futuras ventas que tú vas a tener de tu pequeña, mediana empresa, cuando tú no sabes si lo va a vender o no. Entonces, es un asunto que de hecho debe de eliminarse. El sistema tributario debe hacerse progresivo, o sea, que paguen más lo que más tienen. Actualmente el sistema sistema tributario dominicano es regresivo, o sea, que pagan más lo que menos tienen. Y hacerlo un poco más sencillo para la administración, y que este proceso de reforma fiscal integral sea acompañado por expertos internacionales de los organismos multilaterales, porque ya tienen la experiencia, el background de lo que se han hecho en otros países, y así no cometer errores e injusticias con sectores que estamos propiciando que puedan crecer y que puedan generar divisas. Wow, excelente. Una última pregunta que no puede quedarse.
Para ella tenemos 2 minutos, pero por favor, me gustaría que orientara a la sociedad dominicana en estos momentos de crisis económica, donde todo el mundo pues trata de optimizar el gasto, ¿no? El manejo de sus recursos, pero vemos principalmente mucha juventud que se queda más en casa y está tratando de consumir, naturalmente, de comprar cosas por internet, que bueno, que se pueda lograr algunas, pero veo que hay gente que está invirtiendo en cosas que yo, que no soy economista, pero que creo que tal vez pudieran ser postergadas. De manera general, a la población dominicana, ¿qué le recomendaría el experto en asuntos económicos, Alejandro Arredondo, a las familias normales, comunes y corrientes? ¿En qué debemos optimizar, qué debemos dejar atrás o qué no debemos dejar atrás para ver si podemos seguir haciendo frente para que cuando ya la población dominicana completa o una gran parte, por lo menos el 60-70% esté vacunado a final de este año, al inicio del año que viene, podamos entonces realmente tener un repunte de nuestra economía? Y muchísimas gracias de nuevo, querido. Gracias por estar aquí. Sí, bueno, realmente la propensión al ahorro que tiene la sociedad dominicana es muy bajo. O sea, es muy bajo porque los salarios son muy bajos también. No obstante a eso, siempre hay que destinar una parte mínima, esa costumbre del ahorro, y ese ahorro se puede hacer eh, a través de instituciones como creación de las cooperativas. La cooperativa es un buen instrumento para que la gente pueda motivarse al ahorro, 100, 200, 300 pesos, financiamiento para proyectos que tienen que ejecutarse, proyectos de negocio, lo que en el sector formal no se lo permite. Esa es una. Lo otro es de el uso racional e inteligente de las tarjetas de crédito. No pagar solamente el valor mínimo, sino pagarlo a la fecha o completo. O sea, no endeudarse con las tarjetas, porque entonces entra una vorágine de que me endeudo, tomo préstamo, me endeudo, tomo más préstamo y así no va a salir nunca. A la familia, en este momento de crisis, consumir lo que necesariamente tiene que consumir. O sea, lo, ahora está dando mucho en comida porque estamos en la casa, pero postergar aquellos consumos que no les representan un retorno en inversión, un retorno de la rentabilidad que puedan invertir. Ir pensando en que luego de la pandemia iniciar un negocio, en fin, podamos poco a poco ir saliendo de esto, pero lo importante es siempre reducir los gastos al mínimo de aquellas cosas que no son necesarias, porque estamos en una sociedad en donde el consumismo nos arropa. Nos muestran por las redes sociales, por las computadoras, lo que aspiramos a hacer, porque si yo tengo unos tenis, que puedo comprar unos tenis que tiene un basquetbolista, yo me equiparo a que yo soy igual que ese basquetbolista, pero eso es un espejismo que se tiene. O sea, es bueno consumir lo que está a su alcance, o como hay un refrán popular que dice, arroparse hasta donde le dé la sábana. Muchísimas gracias, licenciado, de verdad, muchas gracias. Siempre es un placer tenerlo y siempre es corto el tiempo, pero vamos a seguir tocando su puerta porque la sociedad dominicana necesita de esto. Muchísimas gracias, de verdad que sí, A ti. y buenas noches por esta vez. Vamos nosotros a una pausa. Continuamos con el desarrollo de Y entonces.